Hola, nosotros somos Arián Buendía, Emma García y Uriel Crespo y les vamos a enseñar a conectar el circuito que hemos estado haciendo. Entonces vamos a empezar con los componentes. Bueno, voy a proceder a poner las resistencias. Las tenemos aquí en All Groups, Resistor. Ahí está. Vamos a ponerlas de una vez todas. Aquí, ahí, ahí. Aquí está la otra. Está aquí abajito. Está aquí al lado. Ahí está. Nos llevamos esta para aquí. Esta la volteamos. Nos llevamos para acá. Y ahora ya empezamos con la fuente de corriente dependiente. Está aquí en Sources, Control Current. Aquí ya está seleccionada. La ponemos aquí y hay que voltearla. Cerramos esto, la volteamos. Ahora seguimos con la fuente de voltaje también dependiente. Está aquí abajito. Ponemos aquí, la volteamos. Ahí está. Y la fuente de corriente independiente se llama DC Current. Hay que buscarla. DC Current, aquí está. Y la colocamos aquí abajito. Y ahora la fuente de voltaje independiente que está aquí mismo y aquí arriba. Vamos. Ok, entonces ahora vamos a ir con las conexiones y para esto vamos a empezar con la parte de que sale de corriente va a la resistencia 1, la parte de que entra de de la fuente de corriente va a la resistencia 3, después esta resistencia 5 va conectada a esta parte de de la corriente y la resistencia, esta parte de la resistencia a la parte negativa, al polo negativo de la fuente de voltaje, luego la positiva va a la resistencia 6. La resistencia 6 se conecta a resistencia 3 y luego resistencia 1 la podemos conectar aquí porque, uy, ahí no, porque aquí se conecta, se hace la unión de las cuatro mallas. Luego resistencia 2 la conectamos acá. La parte que entra positiva de la fuente de voltaje va a esta parte de la resistencia. Luego esta conectamos con la fuente de corriente. La resistencia 4 de momento nada más la vamos a conectar así, porque ahorita vamos a conectarla con la dependencia de la corriente y finalmente esta fuente de corriente la conectamos acá. Entonces, esta la tenemos que conectar, como aquí se encuentra la variable dependiente de corriente, la tenemos que conectar de manera que el flujo continúe. Entonces, como va de derecha a izquierda, tenemos que conectarla, que entre aquí y para que continúe y se pueda conectar a los nodos que tenemos acá, se tiene que poner la parte que sale aquí, donde se conectan todos. Y nos falta poner la tierra. Entonces tenemos que buscar en All Groups, Ground. Ay, ground. Y aquí queda. Entonces, ya nada más nos faltaría la conexión de la dependencia de voltaje, que sería como en la resistencia, la parte de voltaje va positivo en el lado derecho, pues conectamos esta patita acá. Y el negativo iría en el otro lado. Iría acá. Ay, 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 no. Ok, esta tenemos que moverla tantito. Y esta también. Vamos a moverla así. Listo, ya quedó. Y ahora pasar a mi compañera Aria. Ok, ahora tenemos que cambiar el valor de nuestras resistencias y entonces vamos a nuestra resistencia 1, hay que cambiarla por 14 ohms. 14, listo. Ahora nuestra fuente dependiente de corriente tenemos que cambiarla a 5 amperes. Ok. Nuestra resistencia número 3 es de 21 ohms. Ujú. Nuestra resistencia número 5 es de 53 ohms. Luego nuestra fuente de voltaje es de 10 volts. Ok. Luego esta, nuestra resistencia 6 es de 17 ohms. Ok. Nuestra fuente de corriente es de 2 amperes.
Listo. Nuestra resistencia número 4 es de 20 ohms. Ujú. Nuestra fuente de voltaje es de 5 volts. Y listo. Y nuestra última resistencia es de 15 ohms. Listo. Ok. Y para poder medir nuestro circuito tenemos que poner 5 multímetros y tenemos que abrir nuestro circuito. Entonces vamos a poner aquí uno y tenemos que quitar estas dos líneas. La patita positiva de nuestro multímetro va a ir a la corriente, a la salida de nuestra corriente, y la negativa va a ir a nuestra resistencia número 1. Ahora vamos a copiar y pegar nuestro multímetro y vamos a poner, quitamos este cable y la parte negativa va a ir conectada a nuestra resistencia número 3, ajá, y nuestra parte positiva a la resistencia número 5, ¿ok? Ahora copiamos y pegamos nuestro multímetro. Tenemos que quitar igual otra vez este cable y como aquí la corriente va a salir, pues va conectada aquí a la de voltaje y la negativa va a la corriente, justamente, ¿ok? Y copiamos y pegamos otro multímetro. Tenemos que quitar otra vez este cablecito. Y, ok, la parte negativa va a ir conectada a la fuente a la fuente de voltaje. Y, ok, la parte positiva va a ir conectada a esta parte de la resistencia. Y nos falta un último multímetro para medir nuestro voltaje de la resistencia. Entonces, la parte negativa va conectada a este lado de la resistencia y la parte positiva va conectada a este lado. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es sacarlos, nuestras pantallas. Todas van a ir con amperes menos nuestra pantalla del multímetro número 5. Entonces, pantalla número 4 y la número 5, ok. Y al momento de simularlo, pues podemos darnos cuenta de que estos son los resultados que nos dieron cuando hicimos nuestros procedimientos a mano. Bien, pues ahora como podemos ver, aquí ya hemos terminado. Aquí tenemos nuestras fuentes de voltaje, nuestras resistencias, las dependientes, perdón, de voltaje y corriente. Y ahora pasemos al siguiente circuito de nodos y supernodos. Ok, y ahora vamos a empezar con nuestro segundo circuito, que para este necesitamos, vamos a hacerlo como si fuera por mallas, sí, pero lo vamos a analizar por nodos. Entonces, empezando por la malla superior, vamos a necesitar una resistencia, no, sí, una resistencia. Nos tenemos que ir a Basic y Resistor. Y va a ser una resistencia aquí, una abajo, y también tenemos que poner una fuente de voltaje, DC Power, porque este es independiente. Y ahora necesitamos una fuente dependiente y que tenga corriente, que es esta. Y los tenemos que acomodar. En este caso va de más a menos, más izquierdo y menos derecho, entonces lo acomodamos así. Y esta resistencia va volteada. Y ahora va a pasar mi compañera Ari. Ok. Ahora tenemos que agregar una resistencia en paralelo con la resistencia 2. Entonces copiamos y pegamos. Y tenemos que agregar además una fuente de corriente. Entonces buscamos en ok. Y le agregamos justo aquí abajo. Ok. Y ahora va mi compañero Uri. Bien, ahora procederé a poner los demás componentes. Necesitamos una resistencia. Tenemos de este lado una fuente de voltaje también. Necesitamos, no, aquí hay una aquí arriba. Y la colocamos aquí en medio. Después otra resistencia. Colocamos arriba y sería todos los componentes. Pero, falta rotarlo. Ok, y ahora vamos a empezar con la conexión. Tenemos que hacer la primera conexión de esta primera parte, que va a ser la fuente de voltaje, lo positivo a la resistencia 1, luego la resistencia 1 a resistencia 2,
Luego, lo negativo de la voltaje a lo positivo de la fuente de voltaje dependiente. Y vamos a conectar la resistencia 2 al negativo de voltaje independiente. No, dependiente. Y ahora va mi compañera Ari. Ok, ahora vamos a conectar nuestra resistencia número 3 a una parte la vamos a conectar a nuestra fuente de corriente y la otra parte, bueno, la vamos a conectar justo aquí a la fuente de voltaje y la otra parte de nuestra resistencia la vamos a conectar a la salida de nuestra fuente de voltaje. Y la parte de que entra la conectamos a nuestra resistencia número 2. Así, listo. Bien, ahora procederé a poner los demás conexiones. Empezamos aquí abajito con este nodo para conectarlo a la resistencia de R4. Creamos el nodo y ahora seguimos con la fuente de voltaje. La conectamos y así ves con R5 conectamos con el nodo de R4. Unimos las resistencias y la fuente de voltaje y finalmente la última resistencia con la fuente de voltaje y la fuente de voltaje dependiente, creando otro nodo. Ok. Ahora nos falta, para poder simularlo, además de los valores de nuestros componentes, nos falta poner tierra, por lo que antes de poner los valores vamos a poner la tierra. Y tiene que ser en all groups. Ground. Aquí está. Y esta para que no vaya a haber algún error al momento de conectarla. Vamos a eliminar este por si la dudo. Y este se conecta directamente a este nodo. Ya podemos conectar este al nodo que tenemos y este lo vamos a conectar ahí. Ok, y ahora vamos a empezar a poner los valores. Empezaré con la primera malla. Uy, su valor es de 16 volts. El de la resistencia de acá es de 2 kilo ohms. La resistencia de acá es de 3 kilo ohms. Y la fuente de voltaje tiene 4 ohms. Y ahora va mi compañera Ari. Ok, ahora la resistencia número 3 es de 6 kilo ohms. Ok, y nuestra fuente de corriente es de 1 miliamper. Listo. Bien, ahora procederé a poner los demás valores. Empezamos con la resistencia, que tiene que ser de 8 kilo ohms. 8. Después la fuente de voltaje, aquí abajo, que es de 8 volts. Ahora la resistencia, que es de 2 kilo ohms. Y sería, parece que todo. Ok, ahora para poder analizar el valor de los voltajes que tenemos aquí, vamos a poner estos puntos que nos van a dar el valor. Y vamos a empezar con el nodo que tenemos entre esta fuente de voltaje y la resistencia. Y luego en este nodo que tenemos con las fuentes de voltaje y la resistencia 5. Y sigue mi compañera Ari. Ok, ahora antes de nuestra fuente de voltaje, vamos a poner uno de amperes en en este lado justo. Y vamos a agregar una de voltaje entre la resistencia 1 y 2 en este nodo. Ujú. Y además una de voltaje aquí abajo donde entra nuestra corriente. Listo. Ahora procederé a poner otro punto de voltaje en el nodo de R4 y finalmente nuestro punto en tierra, en el nodo del centro. Ok, y ahora para simularlo, para que se puedan alcanzar a ver los valores, los vamos a acomodar. Y... Ay, se atoró. Y con esto nos deberían de dar los resultados. Y como se puede ver, nos dio los resultados de los cálculos que hicimos a mano. Gracias.